Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión de las mesas itinerantes virtuales que organiza el Colegio Mexiquense. En esta ocasión estamos reunidos para platicar acerca de uno de los programas estrella en la difusión que hace el Colegio Mexiquense, que es el de las mesas itinerantes. Nada más que obviamente por el asunto de la pandemia hemos optado en otros medios para poder compartir esta información. Con la mesa itinerante de Tejupilco damos inicio a estas sesiones virtuales que estaremos compartiendo con todos ustedes. Antes de dar paso a nuestros queridos colegas, amigos, ponentes, vamos a darle la palabra al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, quien nos dará el mensaje de bienvenida y de apertura a estas mesas itinerantes. Bienvenido, doctor César. Gracias, querido Gustavo. Pues me da mucho gusto ser partícipe de este reinicio de una actividad académica que cobró carta de naturalización hace mucho tiempo. En 64 municipios mexiquenses se han llevado a cabo 95 mesas itinerantes, de las que han resultado 26 cuadernos municipales. Esta, como muchas otras de las gratas tradiciones, el colegio no solo, quienes en esta generación integramos el colegio, no solo somos herederos legítimos de esta gran tradición, sino nuestro deber es impulsar con nuevos bríos esta que se ha convertido en una gratísima y productiva tradición, cuya consecución contribuyó de manera sustancial, central, la maestra Rosaura Hernández Rodríguez, a quien cariñosamente llamamos la maestra Chagüita, y de quien la propia Tere Jarquín asumía con enorme orgullo ser su discípula. Pues quizás en segunda o tercera generación, Gustavo, tú y muchos otros investigadores son legítimos legatarios. Por eso es que empieza con el pie derecho esta nueva época de las mesas itinerantes que darán paso a la edición de igual número de cuadernos municipales. Una serie que el colegio ha publicado y que yo veo con la mayor simpatía que sigamos publicando. Más aún cuando se trata de un municipio emblemático, tu tierra, Gustavo. Tejupilco, la tierra de los mayores de Miguel Hidalgo, de don Cristóbal Hidalgo y esta estirpe de insurgentes que mucho le dio no solo a los mexiquenses, sino a los mexicanos. Por eso no tengo más que felicitar la iniciativa de Gustavo, respaldada por Raimundo Martínez y por todo el conjunto de profesores e investigadores del Colegio Mexiquense, que encontrarán en estos foros una oportunidad para el rescate de la microhistoria, para la posibilidad de que con la participación no solo de expertos, de historiadores profesionales, sino de gente de la comunidad, y Tejupilco bien que los tiene, se pueda no solo recrear, sino ofrecer nuevas visiones, nuevas interpretaciones de acontecimientos históricamente relevantes. Por eso, felicidades, y no solo deseo, sino auguro enorme éxito en esta empresa académica, en esta tarea de investigación, y lo más importante, de que quienes poseen conocimientos tengan la actitud generosa de compartirlos, no solo para acumular datos, sino para motivar, para que esta generación, la generación del inicio del siglo XXI, tome bríos, lecciones de nuestros antepasados para constatar que no solo se puede, sino se debe, que esta generación que ha recibido en buenas condiciones lo que tenemos, la entregue a la comunidad o haga su aportación generacional, de suerte que a los que siguen les toquen mejores condiciones
de las que nos han tocado a nosotros. Enhorabuena, mucho éxito y felicidades. Muchas gracias, doctor. Son muy alentadoras sus palabras y como usted tiene mucha razón, estos eventos que organiza el colegio son de amigos también, más que meros académicos somos amigos, ¿no? Quienes nos reunimos a charlar de temas que nos encantan, temas que conllevan a la identidad de nuestros municipios. Entonces, es así que uno de los objetivos de esta mesa es justamente dar eso, dar paso a cómo regresar algo de lo que nos han dado nuestros antepasados, ¿no? Entonces, para esta primera sesión vamos a contar con la presencia del doctor Rubén Nieto Hernández, quien nos compartirá acerca de los asentamientos prehispánicos que se desarrollaron en la zona de Jupilco y en la misma región de Tierra Caliente. A continuación me permitiré leer brevemente una breve reseña. El doctor Rubén Nieto es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Antropología Social por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México y es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo del Centro Universitario UAM Tenancingo, del cual fue fundador en el año 2003 y también es cronista de la misma institución. Desde 1980 hasta la fecha ha laborado en diferentes labores de investigación y gestión del patrimonio cultural, tanto en el Instituto de Investigaciones Antropológicas como en el Centro Estado de México y también en el Instituto Mexiquense de Cultura. Adelante, doctor Rubén Nieto. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Vale, muy bien. Lo primero es compartirles un bonito corrido, un bonito de parte de los jilgueros del sur, música tradicional de Tejupilco, y con eso me gustaría que es el marco ideal para iniciar esta pequeña plática. Entonces, aquí nos retiramos de los jilgueros del sur e iniciamos ya la parte más académica, ¿no? Ya está, no se querían callar los jilgueros del sur, pero ya está. Bueno, lo primero es pues hacer un agradecimiento, expresar mi agradecimiento al doctor Gustavo Jaimes Vences, al doctor Raimundo Martínez, por la invitación que me hicieron para participar en la mesa itinerante de Tejupilco. Esta actividad organizada por el Colegio Mexiquense, que dirige atinadamente y que además agradezco la posibilidad de que estamos viendo de la apertura hacia la arqueología por parte del colegio y en particular del doctor César Camacho Quirós. Lo que pretendo exponer en este momento seguramente lo recordará el doctor César Camacho cuando la Dirección de Arqueología, que formaba parte del Instituto Mexiquense de Cultura, realizaba trabajos en múltiples regiones de nuestra entidad y entre ellas la región sur del Estado de México. Esta actividad de las mesas itinerantes tiene su origen, como ya se comentó en un inicio, con la inquietud que movía a la maestra Rosaura Hernández y a la doctora María Teresa Jarquín, y se consolidó esto como una valiosa oportunidad para divulgar el conocimiento generado en las investigaciones arqueológicas e históricas y también de la vida cotidiana de los municipios que conforman parte de la geografía estatal de esta área, ¿no? Del sur. Voy a permitirme compartir, ahora sí, para dar inicio, ¿no? Muy bien. Con esta primera diapositiva yo también quiero expresar mi agradecimiento a los pueblos del sur del Estado de México por la hospitalidad que nos brindaron en las travesías que realizamos apenas hace 30 años. Aquí nos acompañan en las redes sociales algunos amigos que precisamente promovieron todo este trabajo, pero particularmente yo quiero agradecer a algunos amigos como Inocente, a quien cariñosamente conocemos como Elvisa, a don Sabino, a Alejandra, a Ranulfo y todos aquellos que hoy en día son guardianes de su legado cultural. Quiero además comentar que recuerdo con mucho afecto a Chucho, era un gran amigo que cuando trabajamos en las exploraciones en San Miguel Ixtapan, era un verdadero bulldozer. Él tomaba 2 picos y al mismo tiempo los usaba para iniciar la remoción de escombros en algunos sectores. Él y su hermano, a quien también llamábamos el Iques, pues recientemente se nos adelantaron, pero no los vamos a olvidar nunca, ¿no? Permítanme.
Esta imagen es de 1986, fue una visita que realizamos con la doctora Yoko y con otros amigos, precisamente para conocer lo que se estaba realizando en ese momento por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ese momento, San Miguel Ixtapan se veía como una población que tenía pues un cierto atraso, bueno, un importante atraso económico, social. Los servicios, por ejemplo, como el drenaje, no existían. De hecho, cuando llegamos en ese año apenas estaban introduciendo parte de la red de drenaje. Ahí fuimos a visitar unas excavaciones que ya mostraban algo de lo que iba a ser la grandeza de este lugar, que habría de asomarse, de salir a la luz con las exploraciones que un poquito más adelante voy a comentar. De hecho, aquí nos acompañan algunos otros compañeros por las redes sociales que participaron en las exploraciones. Está, por ejemplo, una compañera Vicky Durán, por ejemplo, Ilman, Norma, Patti, Martín, Rosa, Soledad, María Luz, y por supuesto Morrison Limón y Ricardo Jaramillo, que encabezaron el proyecto arqueológico de San Miguel Ixtapan, así como a Jorge Carrandi, Jorge Guadarrama y Guillermina Martínez, que impulsaron numerosos proyectos, entre ellos el de San Miguel Ixtapan, que es el mejor ejemplo, y que permitieron que hoy en día se tenga precisamente un recurso muy importante para fortalecer la identidad de los habitantes de esta parte del Estado de México, particularmente de San Miguel Ixtapan, que siempre muestran con gran orgullo lo que tienen en su territorio. De hecho, sabemos que ellos promueven hasta en Estados Unidos, con todos los parientes que tienen allá viviendo, que este lugar tiene unas maravillas y que ese es su pueblo, del cual están sumamente orgullosos. El sur del estado es una región que no se limita, que no solamente comprende los municipios como Tejupilco, sino también Amatepec, Tlatlaya, Sultepec y varios municipios más, pero que conforman en su conjunto lo que sería ya la entrada hacia la Tierra Caliente mexiquense, perdón, que integra además a los estados de Guerrero y de Michoacán. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Es una tierra que tiene todavía muchos recursos y que precisamente en una de las visitas que estuvimos realizando hace ya bastantes años, como ya había mencionado, pues todavía podemos ver recorrer ríos de aguas cristalinas y que en su momento pues nosotros atravesábamos, ahí aparecen algunos de nuestros alumnos, cuando en 1990 recorrimos toda esta región. Es una región con una topografía accidentada que Pedro Hendricks, un gran explorador, relataba justamente que él la describía como un mar de crestas, filos, picachos, abismos y barrancas que se tienden en todas direcciones. Precisamente Víctor Osorio, Morrison Limón, Alejandro Tobalín, que nos acompaña en esta ocasión, Tilman Fancook, Victoria Durán y los alumnos de la ENA no me dejarán mentir precisamente de la configuración tan accidentada que tiene esta región. Esta región a su vez tiene un clima subhúmedo, que además Pedro Hendricks describe, yo creo que de la mejor manera. Él decía, el clima de la tierra caliente es ardoroso en extremo. El ambiente se parece a una olla en la que no pueden soplar vientos fuertes. El calor es intenso y llega a ser insoportable, particularmente en la cuaresma. Flota sobre la llanura un aire caliente y trémulo a través del cual los árboles y los contornos del horizonte toman la figura de seres fantásticos que bailan y revolotean sobre un tablado de olas caprichosas. Cuando llega a soplar un vientecillo, se tiene la sensación de estar frente a la puerta abierta de un horno de fundición. Y sí, nosotros lo probamos. Yo recuerdo mucho con Víctor Osorio cuando de repente eran las 12 del día en plena cuaresma y estábamos en la cima de un cerro verificando algunos de los sitios que nosotros estábamos seguros que ahí existía y veíamos que toda la periferia estaba vacía, nadie más caminaba por ahí, solo nosotros. Hasta el ganado estaba a la sombra de los árboles. Éramos los únicos que andábamos subiendo y bajando cerros. La región tiene una gran diversidad de rocas y suelos que fueron aprovechados por los antiguos habitantes de esta enigmática región. Destacan también suelos de aluvión para la actividad agrícola, en esos pequeños valles que se alternan con toda la compleja serranía que uno conoce cuando se interna en esta región. Hasta hace poco se hablaba de una gran diversidad de fauna que paulatinamente ha sido exterminada por la caza furtiva. Pedro Hendricks comenta para los años 40 del siglo pasado que el venado, por ejemplo, abundaba y que llegó a ser uno de los animales que más daño causaba a los sembradíos. Por ejemplo, este sitio bien interesante, del Cerro de los Izotes, cuando fuimos a ver, hasta los venados corrían, cuando lo visitamos de repente salió un venado, entonces tuvimos la fortuna de conocer toda esta fauna, ¿no? La región
de Tejupilco, al igual que la denominada Tierra Caliente, como anotaba Pedro Hendricks, ha sido muy poco visitada y no son muchos los referentes disponibles respecto a su complejo desarrollo regional. En un recuento veloz, vale la pena destacar los reconocimientos principalmente que se han realizado en territorio guerrerense por parte de investigadores de la talla de Pedro Armillas, del mismo Pedro Hendricks, a quien he ya mencionado, e Ignacio Bernal, que por ejemplo en 1944 hicieron una serie de trabajos en el embalse de la presa de la Villita, un trabajo que posteriormente presentaron en la mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, y su estudio partió de Tetela del Río hasta Zihuatanejo. Un año antes de estos trabajos, Donald Brandt llevó a cabo reconocimientos en la zona del Balsas, particularmente en la confluencia de Michoacán y Guerrero. José Luis Lorenzo, un destacado académico de la arqueología mexicana, de la Escuela Arqueológica Mexicana, realizó trabajos de salvamento en la parte baja del Balsas Medio, 50 kilómetros arriba de la presa de la Villita. En 1966, el mismo José Luis Lorenzo y Jaime Lidbach llevaron a su vez a cabo 2 temporadas de reconocimiento de superficie en la presa de la Villita, en donde localizaron 72 sitios en una primera etapa y 6 más en la segunda. Participaron en estos trabajos arqueólogos que ya también algunos se nos han adelantado, como Norberto González Crespo y Miguel Medina. Ya en territorio mexiquense destacan las excavaciones que realizó José Hernández Rivero en 1985, que precisamente corresponden a la fotografía que mostré de San Miguel Ixtapan. Ahí se realizaron algunos sondeos y trabajos de reconocimiento en sectores cercanos como Amatepec, Teopazul y Santana Cicatecoyan. Fue un breve asomo, pero que de algún modo ya mostraba algo de la grandeza de esta región. Aquí en esta ustedes pueden apreciar algunos de los mapas, particularmente el del lado derecho, en donde se ubican algunos de los sitios que nosotros tuvimos la oportunidad de reconocer. Esto está, por cierto, publicado en una colección muy importante del Colegio Mexiquense, que es la Historia General Ilustrada del Estado de México, y ahí está el capítulo del sur del Estado, en donde presenté justamente en coautoría con el arqueólogo Alejandro Tobalín, ahí un trabajo que era como una primera aproximación, pero era hasta donde teníamos datos. Posteriormente seguimos trabajando y con Víctor Osorio y otros colegas hicimos también alguna serie de incursiones en otras áreas, ¿no? Fue fantástico, la verdad es que vivimos unas experiencias increíbles. En 1990 inicia lo que se puede calificar como la intervención más importante que se ha realizado en la región. Este proyecto, se puso en marcha el Proyecto Arqueológico San Miguel Ixtapan, o PASMI, como se le conocía por sus siglas, dirigido por Morrison Limón y todo un equipo de colaboradores, entre los cuales nos contamos Víctor y yo que estamos aquí, pero también están muchos otros compañeros que dejaron una huella muy, muy especial ahí en aquella región. Se realizó la exploración del sitio arqueológico de San Miguel Ixtapan y esto hizo posible contar con un panorama más claro de la arqueología de esta singular región. Parte de este proyecto incluyó trabajos de prospección arqueológica regional, que precisamente son parte de lo que hoy, en esta ocasión, me permito compartir. A nivel del panorama regional, uno de los elementos que destacaba y que fue justamente el que atrajo la atención de muchos investigadores y fue el que inició, de hecho, dio inicio el proyecto arqueológico San Miguel Ixtapan, fue la maqueta prehispánica. Esta foto corresponde precisamente a la visita que hicimos con la doctora Yoko en 1986. Ahí se ven los pies de Carmen Lorenzo, precisamente una de las arqueólogas que en esa ocasión nos acompañó, y también el doctor Mario Cortina Borja, ahí estaba precisamente en ese lugar. Muy importante, bueno, es toda la información que ya se estaba viendo y que surgía y que dio paso a los trabajos ya con el proyecto arqueológico de San Miguel Ixtapan de reconocimiento arqueológico de superficie. Y sería como a grandes rasgos ese panorama que logramos rescatar. Aquí lo que ven ustedes, cada uno de los círculos, y dependiendo del pequeño recuadro que se forma en cada uno de ellos, es la ocupación a la que corresponden estos sitios. Los primeros reconocimientos se realizaron en lo que sería el territorio del vecino municipio de Sultepec. Por eso pueden ustedes notar que hay bastantes sitios en lo que sería la parte cercana a donde está marcado justamente la cabecera municipal, pero era simplemente la primera entrada. Aquí faltaría sumar muchos otros sitios que ya fueron localizados con las incursiones que se realizaron en compañía de Víctor Osorio y del propio Tilman Fancook, de Vicky Durán,
Norma Rodríguez, allá anduvimos precisamente, ¿no? Es precisamente esta configuración que nosotros vemos y la distribución de sitios las que nos deja perfectamente claro que esta zona de Tejupilco puede llamarse como la puerta de entrada hacia la Tierra Caliente. Es una zona de constantes conflictos, una zona que tiene una configuración bastante interesante y que precisamente nos da pie a entender cuál fue la función que desempeñó desde la época prehispánica, ¿no? Nosotros, bueno, con todos los recorridos tuvimos la oportunidad de localizar más de 50 sitios arqueológicos. Lo que nosotros pudimos ver con los materiales arqueológicos que se recuperaron en varios de los sitios y particularmente en San Miguel Ixtapan, es que el desarrollo cultural arranca de manera definida desde el periodo clásico. Esto describe una posible interacción con Teotihuacán, aunque se han localizado algunas evidencias que corresponden al preclásico. En el Museo Arqueológico de San Miguel Ixtapan están precisamente expuestas, y todo este desarrollo se da de manera ininterrumpida hasta el periodo posclásico tardío. Algunos de los sitios que fuimos encontrando paulatinamente tienen arquitectura monumental, y prueba de ello es precisamente este que se conoce como el sitio de las paredes, cerca de la cabecera municipal de Sultepec y de Tezcaltitlán. Ahí desafortunadamente el sitio está muy saqueado, sin embargo deja ver algunos de los elementos de monumentos más importantes que lo integraban. Esto que ustedes ven formó parte de una estructura circular de la cual sobrevive nada más una cuarta parte, y el dueño del terreno pues se dio a la tarea de construirle una pequeña construcción a base de tejamanil en la que resguardaba a sus animales, ¿no? Aquí pudimos conocer algunas evidencias también del periodo preclásico. También un poco más hacia el sur, en un lugar que se conoce como el Salitre de López, tuve la oportunidad de conocer esto con mi buen amigo Víctor Osorio, y es un sitio impresionante que está en una cañada muy cercana a la cabecera municipal de Amatepec, un sitio que tiene arquitectura y lamentablemente por ahí la intervención de un ingeniero y un grupo de personas realizaron una liberación, evidentemente de manera incorrecta, pero dejaron ver mucho de la arquitectura que concuerda con lo que se puede ver también en San Miguel Ixtapa, ¿no? Permítanme. Estas son otras de las evidencias que se lograron localizar a nivel de la región, y pueden ver algunos de los elementos como esta pequeña escultura portátil de estilo mezcala, algunas cuentas de piedra verde, estas rocas predominan mucho en la región, y particularmente esta pieza, que es una pieza extraordinaria que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y que es conocida como el vaso de Nanchititla. Es conocido también como el vaso Plancarte, precisamente porque era parte de la colección del obispo Plancarte y Navarrete. Permítanme. Otra pieza que también tuvimos la posibilidad de conocer y que estaba en poder de una persona que vivía en la Sierra de la Goleta. Fíjense esta representación fantástica en piedra verde que representa una mazorca. El señor la tenía en su poder, le dijimos que por favor nunca la fuera a vender ni nada, no sabemos qué haya sucedido realmente con esta pieza, pero esta se asocia a unos sitios muy complejos, bien interesantes, que están en esta sierra que todavía permanecía inexpugnable hasta que Carlos Slim construyó un castillo en el centro de este complejo serrano, ¿no? Se sabe que hasta construyó un zoológico, y me acuerdo mucho porque visitamos precisamente a la gente del poblado de La Goleta y nos decían que tenían el orgullo de haber participado en los trabajos para construir las jaulas en las que posteriormente fueron llevados los animales. Para la gente fue muy impresionante ver jirafas y elefantes que llegaron al centro de la Sierra de La Goleta en trailers que las trasladaron hasta allá, ¿no? Entonces, la gente estaba muy impresionada y pues de algún modo lo vieron como una de las grandes experiencias que forma parte de su historia, ¿no? Este es otro de los sitios, el sitio del Cerro de los Izotes, para que vean ustedes la configuración que tiene. Es un croquis que nos permitimos elaborar cuando estuvimos trabajando allá con Alejandro Tobalín. Él elaboró este croquis, y lo que ustedes ven donde están las curvas de nivel muy pegaditas, corresponde a grandes acantilados. Estos acantilados tienen una altura de más de 150, casi 200 metros de profundidad, y cualquiera que caiga ahí ya no la libra. Y me acuerdo mucho que para acceder a esta parte final había que cruzar por donde había 2 vigas, porque era la única manera de llegar hasta este lugar. Un sitio muy interesante, y aquí precisamente fue donde un venado nos pegó un muy buen susto en aquella región, ¿no?
Permítame tantito, aquí está. ¿Qué clase de materiales arqueológicos encontramos? Pues destacan esta clase de cerámica que varias personas tenían en su poder. Estas eran con decoraciones de rojo sobre un fondo crema, algunas sobre rojo sobre el blanco, otras que combinan cierta clase de motivos en una técnica que se conoce al negativo y que vinculan a estas ejemplares con algo de la tradición que ha sido también reportada para la región del Balsas Medio y para la zona de Michoacán. Aquí estas piezas, por ejemplo, tienen aquí unas representaciones de peces muy estilizados. Fíjense nada más. Y esta pieza particularmente tiene este agujerito, es una vasija matada que formaba parte de un entierro que fue saqueado en aquella región. Estas son la otra pieza que les comentaba yo precisamente, que combina la técnica del negativo. Algunas hasta se han logrado identificar en la zona, en el Museo de Teotenango, lo cual implica que existía una interacción muy importante con el Valle de Toluca. Esta otra la encontramos en un sitio que se llama La Galera, una representación de algo que parece, es un ser humano, por supuesto, pero parece que le pusimos el diablito. Y esta fue publicada en una revista que se denominó Expresión Antropológica, precisamente ahí dimos cuenta de esta pieza, ¿no? Un segundito. Este es el croquis ya que elaboró mi buen amigo Alejandro Tobalín para reconocer las dimensiones y la configuración que este edificio circular tenía en el sitio de Las Paredes en Sultepec. En una ocasión yo recuerdo que con Morrison Limón visitamos este lugar. Teníamos planeado subir, hacer todos los registros y después bajar a comer una deliciosa trucha ahí en Tizca. Habría un criadero que perteneció a la familia Almazán, entonces, pero se nos atascó la camioneta, ya no podíamos sacarla y terminamos bajando cerca de las 10 de la noche del cerro y ya creo que lo único que me comí fue un gansito y un refresco, ya nos perdimos la oportunidad de comer una deliciosa trucha de este lugar, ¿no? Pero ¿qué resguarda? ¿Qué otras cosas resguarda esta región, esta maravillosa región? Pues sitios impresionantes como el castillo de Pedro Ascencio, en donde existen estructuras de planta mixta, que es particularmente el basamento circular con una escalinata que remata hacia el frente con alfardas, y esto lo visitaron cuando estuvimos trabajando en 1990, Morrison Limón, con los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología. Precisamente esta clase de evidencias habían sobrevivido hasta esa época. No sabemos si todavía se mantienen en pie. Sería muy interesante visitarlo. Esta es otra imagen de lo mismo para que ustedes las reconozcan y sepan qué clase de riqueza hay, ¿no? Y qué decir también de que particularmente en el territorio municipal de Tejupilco, pues en el lugar que es un elemento fundamental de la identidad de los tejupilquenses, que es el Cerro de la Muñeca. Este lugar lo visitamos, precisamente Tilman Fancook y Victoria Durán. Llegamos hasta la cima, nos dieron unos calambres tremendos porque la subida es muy ingrata, pero ya estando en la cima pudimos comprobar lo que algunas fuentes mencionaban acerca de que era un lugar en donde existía una fortaleza. Efectivamente llegamos y en partes del sitio estaban algunos muros y grandes muros que se combinaban con fosos. Es evidentemente un sitio de carácter defensivo. Y las descripciones sobre este lugar pues ya aparecen en algunas fuentes, como la relación de minas de Temascaltepec de 1580, que menciona precisamente que había una piedra muy grande cerca del pueblo, en un cerro muy alto, y que corresponde con el Tlapizaltepec que menciona las fuentes históricas. Este es otro de los sitios también muy interesante en la punta de este cerro que se llama el Picacho de Pepechuca. Aquí este señor nos invitó amablemente a visitarlo. La verdad es que fue una subida muy ingrata, pero en la cima tiene una pequeña plataformita, en realidad no es nada muy complejo, pero que además pudiera interpretarse como una especie de fortaleza, en realidad no lo creemos. Creemos que es un punto asociado a alguna actividad de tipo ritual, pero que sí de algún modo constituía un punto de vigía para poder mantener un control de todas las rutas que en esta zona existen, ¿no? La clase de evidencias que aparecían en muchos lugares estaban en poder de los habitantes de este lugar, y vean nada más esta ofrenda que algunas personas de allá de esta zona, de la sierra de la Goleta, tenían en su poder unas puntas de proyectil de cerca de 20 centímetros de largo. Entonces están bien interesantes estas evidencias que se encuentran todavía ahí escondidas en toda esta zona, ¿no?
Muchos lugares, por ejemplo en Santana, Cicatecoyan, tuvimos la oportunidad de conocer un complejo arquitectónico muy interesante, desafortunadamente muy saqueado. Ahí estoy yo en esa época, ya hace bastantes años, viendo el interior de un recinto que fue precisamente liberado de su interior. Pero no era lo único, también se encontraron, por ejemplo, en este campo de fútbol que está a un lado de la escuela normal, pasaron el bulldozer y arrasaron totalmente las estructuras que allí había. De hecho, en el centro de la cancha se veían parte de los cimientos de lo que fueron estas construcciones. Entonces, esto es parte del panorama que sobrevive en toda esa zona de Santana, Cicatecoyan. Y había también una serie de estructuras, por ejemplo, una que lamentablemente estaba muy deteriorada, estaba hacia la parte posterior de la portería norte de este campo de fútbol, pero estaba fuera, digamos, quedaba fuera de lo que sería la parte posterior exactamente de la portería. Y yo siempre he pensado que los de Santana Cicatecoyan eran muy malos para el fútbol, porque los balonazos echaban abajo los aplanados de estuco, porque si estos muchachos metieran gol, nunca le iban a poder golpear los muros prehispánicos. Sin embargo, estaba terriblemente destruida. Este panorama precisamente pues nos da pie para poder entender que se trata de una región muy importante de la que procedían gran cantidad de productos que tenían como destino final el Valle de Toluca y la Cuenca de México. Se habla del algodón, que el mismo Pedro Hendricks mencionaba, que había mucha gente que hasta recordaba que en el pasado se sembraba y se procesaba el algodón, pero lamentablemente se perdió esa práctica porque ya les resultaba a la gente del presente más fácil comprar las prendas hechas en algún tipo de fibra sintética. Entonces, la producción de algodón realmente ya quedó nada más como algo muy, muy tardío, ¿no? Como algo ya que se quedó en el pasado, en las historias que la gente precisamente tenía. Hay muchos otros sitios que nosotros logramos localizar, por ejemplo, a la entrada del municipio, un poquito de bajar esas curvas serpenteantes a la cabecera municipal. Hacia el lado izquierdo hay un cerro que tiene una configuración especial conocido como el Cerro del Violín. Hay una estructura bien interesante también, aparentemente de planta circular, habría que corroborar este hecho, pero que sobre ella construyeron un puesto para el monitoreo de los incendios forestales. De algún modo esto salvó a la estructura, sin embargo sí produjo un poco de destrucción. Hacia el lado derecho y que en todo un corredor de cerros que colindan con lo que sería la población de Almoloya de las Granadas, había también una gran cantidad de sitios arqueológicos muy interesantes que se distribuían sobre todas estas lomas, aunque se trataba de sitios de carácter habitacional. Otros sitios, por ejemplo, que se lograron identificar, muchos de ellos no tienen una gran complejidad, sin embargo, son muy importantes, pero de todos ellos, uno de los que nos llamó mucho la atención y que ha sido como el lugar ideal en que muchos arqueólogos han querido excavar, es el que se conoce con el nombre de Las Parotas, que está delante de la cabecera municipal de Amatepec, muy cerca de la población de San Francisco de Asís. Este es un extraordinario sitio que tiene una extensión superior a 10 hectáreas, yo creo que más, y con una complejidad arquitectónica que aún permanece desconocida. Tiene grandes estructuras, basamentos piramidales, plataformas, patios hundidos, posiblemente canchas para la práctica del juego de pelota. Este sitio debió de haber ejercido un papel muy importante en el control a nivel regional. Y junto con otros sitios pequeños que estaban bajo el dominio de este importante asentamiento. Nosotros, de algún modo, todo lo que estuvimos haciendo nos permitió tener una primera visión que ha sido la base de algunos de los trabajos que se han publicado, y particularmente para reforzar toda la serie de datos y de interpretaciones que se generaron como parte del proyecto arqueológico San Miguel Ixtapan. Hay una edición especial precisamente sobre este sitio, y eventualmente han salido algunas tesis, por ejemplo, de Martín Antonio Mondragón, y trabajos que hemos publicado, por ejemplo, uno sobre las esculturas de San Miguel Ixtapan, tuve yo el privilegio de hacer, y un libro que también recientemente publicó mi buen amigo Víctor Osorio. A grandes rasgos, este sería como el panorama general que tenemos a la vista de una región tan importante por la que se dio toda la comunicación interregional proveniente de las regiones de Guerrero y de Michoacán y del propio rincón, de la propia esquina del Estado de México, y que tenían como destino final
el Valle de Toluca y la Cuenca de México, no sin dejar de pasar por otras regiones como lo que sería Temascaltepec, San Simón de Guerrero y evidentemente el Valle de Toluca. En todas estas tuvimos la oportunidad de reconocer la presencia de gran cantidad de evidencias que dan cuenta de un complejo desarrollo cultural que, como mencioné en un principio, tiene como punto de partida el periodo preclásico tardío y se da de manera ininterrumpida hasta lo que sería el posclásico tardío. Con esto yo quisiera ya nada más agradecer, porque sé que tenemos un lapso corto para dar paso a la siguiente presentación, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, al momento en que nuestro moderador lo indique. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubenito. Sí, efectivamente, les seguimos invitando a quienes nos están siguiendo por las transmisiones tanto de Facebook, por YouTube, que se animen, que nos pregunten, que hagan comentarios acerca de esta región tan interesante y tampoco, bueno, no tan estudiada como otras zonas, ¿no? Pero yo considero que es como el título lo indica, la puerta de entrada a Tierra Caliente, no es un punto de paso obligado. A continuación, vamos a darle la bienvenida al arqueólogo Víctor Osorio Garrio. Él nos va a platicar acerca de la sal, de la Tierra Caliente. Víctor Osorio es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es director del Museo Arqueológico de San Miguel Ixtapan, en Tejupilco. Participó en las excavaciones en la zona arqueológica de San Miguel y en la edificación del Museo de Sitio. También fue director del Museo de Antropología e Historia en la ciudad de Toluca. Ha escrito más de 100 artículos en revistas y periódicos como Milenio, La Jornada, Expresión Antropológica, Arqueología Mexicana, entre otras. Recientemente coordinó la preparación del libro Tejupilco, Memoria y Raíces. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Días, tardes, nos dividimos. Primero agradezco muchísimo la invitación. Me sumo a esta presencia de la maestra Rosaura Hernández con nosotros, ¿no? Es casi volver a ese trabajo, a ese impulso, a ese espíritu, a esas ganas de andar caminando en los lugares más apartados y contribuir al desarrollo cultural. Gracias por la invitación. Yo les voy a presentar una pequeña panorámica, una panorámica que pretende ser algo así como una baraja, un espejeo de puntos importantes sobre la sal, la sal tradicional, sobre la extracción de sal en la Tierra Caliente. Si me permiten, prendo el video, no me dicen cómo le hago. Tiene que compartir la pantalla otra vez, como lo hicimos al inicio. Ok. La llamada Tierra Caliente es una región con tradiciones culturales afines. Incluye partes de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y el Estado de México. Tiene un relieve montañoso y un clima cálido. En general, se aprecia una inclinación del territorio hacia el sur. Conforme más se desciende en el terreno, más aumenta la temperatura y hasta el fondo corre el río Balsas, que es el río más largo de la República Mexicana. Nos vamos a referir al municipio de Tejupilco, Estado de México, y de manera particular al poblado de San Miguel Ixtapan, donde hay una zona arqueológica que incluye unas salinas milenarias. La sal se produce a partir de manantiales de agua salada, que brotan en las riberas del río Aquiagua. Las terrazas salineras, donde hoy se cultiva la sal, son tan antiguas como la zona arqueológica. Desde hace 1000 años, los pobladores de San Miguel Ixtapan vienen extrayendo sal de manantial y usan las viejas terrazas de evaporación. Son todo un monumento al trabajo. El agua salada nace en manantiales que están junto al río.
De ahí la sacan y la ponen a reposar en otros pozos o cajetes de piedra, para que se le asiente la mugrita. Ya clarificada, la vacían en los poches. Después, los rayos del sol, con su intenso calor, comienzan el proceso de evaporación. Hoy usan botes de plástico para acarrear el agua. Antes, ollas de barro, bules y jícaras. Así se llenaban los poches, que son los depósitos o contenedores hechos de lajas de piedra y una pasta de resina de pino, donde se ponía a evaporar el agua salada. Actualmente los poches ya no se producen y de los miles que había hace 25 años, no quedan más de 200. Hoy se trabaja mejor con planchas de cemento. Abarata los costos. Además, ya nadie merca o trueca la resina que antes sacaban en la goleta. Por 4 días se deja que el calor del sol haga su trabajo de evaporación. Primero se forma una nata en la superficie del agua salada. La rompen echándole gotitas de agua y luego cristaliza en fragmentos pequeños que se agrupan poco a poco. El corredor de manantiales de agua salada inicia en San Miguel Ixtapan y va más allá del poblado de San Francisco, Los Nopales. Son como 5 kilómetros y en 1991 Alberto Mata reportó 11 parajes con manantiales salineros. Todo el corredor salinero resguarda la historia arqueológica de Tierra Caliente. Y los salineros son, para los pobladores actuales, un punto de referencia, de orgullo, de identidad cultural. Las terrazas salineras son un verdadero patrimonio cultural de la humanidad. Caminar por sus corredores te transporta en el tiempo. Por generaciones y generaciones se han heredado el oficio de salinero. Lo que cuentan los libros de hace 400 años sobre cómo se hacía la sal, aquí lo podemos ver en vivo. Este enjambre de pochecitos nos da una idea del cómo pudo haber sido el cultivo de la sal en la antigüedad. Paraje salinero de San Francisco, 1995. Otra técnica de extracción. Un manantial de agua salada brota en un paraje terroso. Una familia que trabaja en equipo junta la tierra salada, la pone en una tina de metal que está agujerada como coladera. Después le echa encima más agua salada y en la palangana de plástico blanco escurre un salobre más concentrado. Luego ponen a hervir el agua salada y obtienen sal. Hay que estar cuidando y moviendo el salobre. Se le ponen claras de huevo que al hervir forman una nata que recoge las basuritas que quedaron. Con una coladera se las sacan. Esta manera de obtener sal la acostumbran en un poblado cercano a Tejupilco. Se llama Desposados y ya pertenece al estado de Guerrero. Los mexicas del siglo XVI también obtenían sal mediante el hervido del salobre en ollas de barro. Bosquejo mínimo, la sal en el año de 1520. Conquistar poblaciones y exigirles tributo
fue algo frecuente en la historia de Mesoamérica. En el Códice Mendocino vienen los nombres de los poblados de cada provincia tributaria. También vienen las cosas que tributaban y la cantidad que entregaban. Antes de la llegada española a México, los mexicas ya habían hecho conquistas militares hasta la costa de Zihuatanejo. Tejupilco estaba en el límite de la provincia tributaria de Ocuilan. La presencia de ofrendas con cerámica tipo Azteca III en la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan sugiere que los mexicas conquistaron a los antiguos ixtapeños, o que tal vez eran sus aliados. Dos poderosas sociedades, los mexicas y los tarascos, se disputaban territorios que incluían más de 6 millones de habitantes y por 50 años en Tierra Caliente conquistaron y construyeron fuertes militares para resguardar la sal. Impusieron pago de tributos y se enfrentaron militarmente. Había rebeliones y reconquistas constantes. La geografía histórica nos permite saber que los mexicas llegaron a Tierra Caliente por dos vías distintas y bajo el reinado de tlatoanis distintos que fueron sucediéndose uno al otro. Y hablando de geografía histórica, un saludo a la maestra Rosaura Hernández Rodríguez, en donde quiera que esté. Más que hablar de fronteras precisas y fijas entre los dominios mexica y tarasco, fueron territorios inestables. En unos incursionaban y controlaban temporalmente, en otros tenían más control, pero en general el territorio de la frontera mexica-tarasca era difuso y cambiante en el tiempo. Sal y cosmovisión. Recinto de las esculturas en la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan. Una de ellas representa a un hombre y por detrás está grabado con la imagen de Tlaloc, el dios de las lluvias. ¿Quién es la otra escultura que muestra a una mujer embarazada? Quizá Huixtoccíhuatl, diosa de la sal y de las aguas saladas. El paraje más cercano a este recinto arqueológico se llama Huixtayo, probable derivación fonética de Huixtoccíhuatl. El culto a la patrona de la sal fue sustituido durante la colonia española. Su lugar lo ocupó la Santa Cruz. No sabemos cómo pudo haber sido esta fusión entre la cruz y la sal. Tal vez la coincidencia de fechas. La fiesta de agradecimiento salinero a la Santa Cruz se efectúa unos días antes de que llegue el temporal lluvioso, 1, 2 o 3 de mayo, según cada paraje, cerca de la Cuaresma. Alrededor de 1580, Fray Bernardino de Sahagún cuenta que a Huixtoccíhuatl la corrieron de su casa sus hermanos y se fue a vivir a la orilla del lago de Texcoco. Ahí inventó la manera de hacer sal hirviendo el agua salobre. Por esa invención se convirtió en diosa. En la actualidad, varios grupos indígenas cuentan historias similares sobre el origen de la sal. Resumo, siempre es una mujer que se pelea con sus parientes o su familia y se va. Se convierte en la diosa de la sal.
de su sudor, de sus lágrimas, de su sangre o de sus mocos, nace la sal. ¿Por qué esta creencia mítica se repite en un amplio territorio? ¿Qué vínculos permite que coras, huicholes, mexicas, nahuas, mijes y totonacas tengan o hayan tenido creencias similares? Las coincidencias de sentido en los mitos de la sal son recurrentes. Curiosidades. Ahora, los pochecitos son cambiados por recipientes de plástico. Esto es una desgracia para los amantes de la tradición, pero para los salineros de Alahuistlán, una innovación técnica que minora la friega del trabajo invertido. Marzo de 2021. ¿Qué hace Huixtocíhuatl azteca en la fiesta cristiana de la Santa Cruz? San Miguel Ixtapan, mayo de 2019. Ya. Ya. Yes. Aquí termina su partición, arqueólogo. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justo nos da este panorama de una actividad milenaria y ancestral que justo dio la identidad a Tejupilco y a mucha de la zona de Tierra Caliente, ¿no? Esta actividad. Y la misma que nos da preámbulo para ver uno de los eventos que quedaron en el registro histórico, ¿no? Ya del siglo XVI, que es un pleito entre Amatepec y Tejupilco por justamente esta frontera y este producto por la producción de la sal. La doctora María Teresa Jarquín nos hablará de este tema, que son las viejas rencillas entre Tejupilco y Amatepec por las salinas. La doctora Jarquín es investigadora del Colegio Mexiquense, también es una de los miembros fundadores de nuestra institución. Le damos la bienvenida, doctora Jarquín. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, a mí me va a tocar hablar de la época novohispana, que es la época que yo trabajo. El ramo de justicia del Archivo General de Indias en Sevilla, España, encontré y localicé un interesante expediente que contiene información sobre un pleito por ojo de agua, salina, entre los pueblos de Amatepec y Tejupilco en el periodo colonial, por la división territorial, y esto nos explica de alguna manera todos los esfuerzos que se han realizado por los pueblos limítrofes para la defensa de la línea fronteriza entre el Valle del Maclatzinco y el señorío Purépecha. ¿Qué es lo que tiene? La lectura de estos manuscritos y la revisión exhaustiva de fuentes secundarias de la época colonial temprana nos permite reconstruir esta historia de los pueblos del sur del Estado de México, de estos dos pueblos, Amatepec y Tejupilco. Desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI, cabe señalar que esta área argentífera de Amatepec y Tejupilco fue tomada por los mexicas desde que gobernaba Moctezuma Xocoyotzin, y al momento de la conquista española pronto se repartió en encomiendas. Amatepec fue asignado al conquistador Juan de Salcedo y Tejupilco a Alonso de Sopuerta. La importancia de la región está relacionada con la producción de sal desde la época prehispánica, y muestra de ella fueron las constantes incursiones de los tarascos en la zona sur del Maclatzinco, con el objetivo de adueñarse de los yacimientos de sal. No obstante, nunca pudieron conseguirlo, debido a la vigilancia permanente de los guerreros apostados en las guarniciones, que ya vimos. En la época colonial temprana, este producto
jugó un papel significativo y posteriormente tomó mayor importancia dentro de la producción minera, al descubrirse el sistema de patio, que consistía en extraer la plata de otros metales, mezclando mercurio con la sal común para luego amalgamarla con el mineral y que ésta dejase libre la plata. Como ustedes pueden ver y al oír lo que estoy diciendo, pues va a ser una riqueza muy grande. Buscar sal para hacerlo. Durante el gobierno de Ahuizotl, o sea, el Tlatoani de Tenochtitlan, la región que abarca las entidades políticas de Amatepec y Tejupilco, estuvo bien delimitada, pues el propio gobernante mexica envió a su hijo Axliscaltzin para fijar los límites entre ambos poblados. Incluso había nombrado un tequiclato para recoger los tributos de ambos pueblos. Una de sus principales finalidades era salvaguardar los recursos naturales ahí existentes, y estos eran parte de los beneficios otorgados en el tributo al Imperio Mexica. Se sabe por los informes de algunos cronistas coloniales y registros como la matrícula de tributo, el Códice Mendoza y el libro de las tasaciones de los pueblos de la Nueva España en el siglo XVI, que en cada altepec se guardaban las listas de tributarios y en estas se registraba la pertenencia de cada individuo a un grupo doméstico y su contribución en especies para el pago de tributos. Hasta ahora, el registro más completo de tributos prehispánicos es el Códice Moctezuma o matrícula de tributos que nos acaban de presentar y que están muy bien especificados. Hace un momento el arqueólogo Osorio. Y se ha identificado como un complemento de este registro el Códice Mendoza. Estos documentos catastrales elaborados para el control exacto de los recursos obtenidos de las dependencias permiten observar las transformaciones operadas en la estructura económica de los Inimupuchin Altepeme sometidos, y en los manuscritos destaca la organización de la extracción de las contribuciones entre el conjunto de Altepeme registrados en láminas, donde se refieren artículos, montos y periodos de entrega de las cargas tributarias. Lo anterior ha dado pauta a los historiadores para identificar a cada conjunto de Altepeme representado como provincias tributarias o Calpiscayotl. En lo que se refiere al Valle del Maclatzinco, se observa como a partir del último cuarto del siglo XV, el área quedó subordinada a la administración tenochca mediante la imposición de cargas tributarias. También se percibe la ocupación de diversos lugares de la zona por gente procedente de la cuenca y la reorganización del territorio, basada en las necesidades estratégicas de Tenochtitlan, entreverando gente de procedencia náhuatl entre los pueblos maclatzincas y otomís que ya estaban ahí asentados. En el primer caso, el antiguo Maclatzinca quedó vinculado a la Triple Alianza a través de un sistema complejo de flujos tributarios destinados al sostenimiento del aparato burocrático tenochca, de tal modo que para la recolección de los excedentes de producción, el señorío otomiano fue reorganizado en provincia. La segunda cuestión, es decir, el poblamiento del área con gente de filiación náhuatl, fue un recurso empleado por Tenochtitlan para asegurar el control sobre Maclatzinco. Cuando la incursión bélica sobrevino, se generó una serie de rebeliones contra el dominio náhuatl, la mayoría de las cuales fueron aplacadas mediante reconquistas y deportaciones de la población inconforme. Y finalmente, la reorganización territorial se vio reflejada en la constitución de una frontera entre el Maclatzinco y los Tarascos, franja en la que se ubica Tejupilco y Amatepec, así como la fundación de altepemes de filiación mexica y la instalación de algunos tlatoques partidarios del gobierno de la Triple Alianza. En los Inimupuchin
Poetzin más relevantes. A partir de entonces tenemos una imagen de la organización y administración de la entidad política conocida por los mexicas como Maclatzinco, es decir, hasta 1519. Este era una pieza más en el mosaico político del güey Tlahtocayotl que la Triple Alianza estaba construyendo. Gerardo González, en su obra Pueblos y Comunidades de Indios en la vertiente sur del Chignahuahuitecat en el siglo XV y XVII, menciona que algunos establecimientos al sur del Chinanteca surgieron en esta época como puntos fronterizos con el señorío de Michoacán, sobre todo después del intento fallido del sometimiento de aquella entidad política. En esta región se construyeron una serie de enclaves militares en los sitios de Temascaltepec, Tejupilco, Tezcaltitlán, Sultepec, Aclamoloyan, Zacualpan, Amatepec y Tlaclaya, como nos los mostró el arqueólogo Nieto. Las relaciones geográficas de 1580 señalan que la mayoría de estas guarniciones tuvieron entre sus tareas la defensa de la línea fronteriza entre Maclatzinco y el señorío Purépecha, lo mismo que salvaguardar los recursos naturales ahí existentes, entre ellos la sal. Las fundaciones que se encontraban hacia la comarca Tarasca eran Tejupilco, Tezcaltitlán y Temascaltepec, mismas que dependían directamente del güey Altepetl Tenochtla. Estos lugares formaron una especie de confederación encabezada por Tezcaltitlán. En la suma de visitas lo vemos claramente, cuya función defensiva requería de la coordinación de varios altepemes. Otra confederación de altepeme distribuida en el territorio al sur de la sierra estaba compuesta por Amatepec, Tlaclaya, Sultepec y Aclamoloyan. De estos 4 lugares se dice que estaba poblado antiguamente con mucha gente destinada a hacer frente a las incursiones purépechas. Incluso existe la posibilidad de que Amatepec y Sultepec tuvieran en ese periodo un vínculo con la fortaleza de Ostomán, según Pedro Carrasco. Y hay que mencionar que para llevar a cabo la acción defensiva desempeñada por este conjunto de 4 altepemes, estas confederaciones fueron además organizadas en cabeceras asociadas y encabezadas por Amatepec. La relación de las minas de Temascaltepec y Tuzancla, elaborada en 1580, destaca que Moctezuma designaba dirigentes a los altepemes de Tejupilco, Tezcaltitlán, Temascaltepec, Amatepec, Tlaclaya, Sultepec y Aclamoloya. Por su parte, René García los identifica en el periodo colonial temprano como cabeceras múltiples, debido a que en las descripciones como la suma de visitas del pueblo de 1548 y la descripción del arzobispado de 1570, se les registra como interdependientes entre sí con aparente supremacía de Tezcaltitlán y Amatepec. La disposición de estos altepemes pudo deberse a las funciones militares que desempeñaban antiguamente, por lo que tuvieron que estar coordinados de manera permanente, a diferencia del resto del altepeme con carácter autónomo. Como se mencionó, la relación de las minas de Temascaltepec de 1580 describe 3 cabeceras, Tezcaltitlán, Tejupilco y Temascaltepec, con numerosos sujetos que se encontraban en la provincia Mataltzinga. Sin embargo, no existen evidencias de que formaran parte de la provincia tributaria de Toloca. Lo que sí se puede asegurar es que estos pueblos fueron conquistados por Axayaca y tuvieron gobernadores nombrados por Moctezuma, mismos que eran encargados de recolectar los tributos y castigar los delitos, además de ocuparse de la defensa del territorio en las guerras contra los tarascos. En tanto, la relación de las minas de Sultepec trata
acerca de la historia de este lugar, así como de Almoloyan, Amatepec y Tlatlaya en el siglo XVI, que fueron sujetos y tributarios de México Tenochtitlan. Estas provincias tenían un cacique quien nombraba principales, o sea, pilis, y tequiclatos que cobraban el tributo y reclutaban a la gente cuando se suscitaban guerras contra los tarascos. De todos estos lugares, solo Amatepec fue conquistado por Axayaca, y este lugar colindaba con la guarnición imperial de Ostomán y Cozamaclán, que pertenecían al reino tarasco. Por tanto, el Tlatoani mexica no pudo adueñarse de estos últimos. En concordancia con lo anterior, las incursiones de los tarascos en la porción sur de Maclatzinco tenían como objetivo adueñarse de los yacimientos de sal ubicados en el territorio de Tejupilco. Sin embargo, nunca pudieron conseguirlo gracias a la vigilancia permanente de los guerreros apostados en las guarniciones. La sal era uno de los productos más preciados por el gobierno de Tenochtitlan, a tal grado que se impuso una onerosa carga tributaria de este producto a los maclatzincas de la zona, la cual consistía en 2,000 panes de sal cada 6 meses para consumo exclusivo de la nobleza de la cuenca. Este beneficio fue motivo de discordias entre los otomianos de la zona, como se observará más adelante. El asedio militar de Tenochtitlan le siguió la etapa de ocupación efectiva de los mexicas, y ello implicó la ejecución de cambios estructurales que devinieron en la configuración de un nuevo orden. Sin embargo, a la derrota de los mexicas ante los españoles le sobrevino el desmantelamiento de las redes tributarias que casi un siglo antes le habían asegurado la supremacía en el orbe mesoamericano. Hay que recordar que en el área de Maclatzinco el gobierno tenochca había dispuesto la organización política con base en criterios de agrupación múltiple que combinaban conjuntos de 2, 3 y hasta 4 altepemes. Luego de la conquista española, el conquistador Hernán Cortés llevó a cabo paulatinamente la fragmentación del señorío prehispánico mediante el reparto del territorio y sus habitantes a través de encomiendas, lo que trajo consigo 2 innovaciones. La primera, de carácter económico, con impacto directo en la extracción del excedente de producción. En lo sucesivo, el tributo y los servicios personales de los naturales beneficiarían los bolsillos de los conquistadores, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XVI. La segunda consistió en la concreción de ámbitos territoriales enmarcados en la nueva terminología de corte occidental, que distinguía cabeceras, barrios y sujetos o dependencias menores, lo cual acotó el ejercicio jurisdiccional de los antiguos señores étnicos y dispuso las bases para la desaparición del entreveramiento prehispánico. Amatepec y Tejupilco compartieron la misma historia de los asentamientos maclatzincas durante los primeros años de la dominación española, pero durante el periodo virreinal, las encomiendas duales fueron concesionadas a los altepemes organizados en confederaciones, sobre todo en la zona en la que el dominio tenochca estableció guarniciones para delimitar sus fronteras con el señorío purépecha. La encomienda de Amatepec con sus sujetos fue asignada a Juan de Salcedo, quien se ostentaba también como encomendero de Tenancingo. Salcedo contrajo nupcias con doña Catalina Pizarro, hija natural de Hernán Cortés y Leonor Pizarro, por lo que la encomienda puede considerarse una extensión del señorío cortesiano, es decir, una especie de estrategia para evitar el despojo de todos los lugares que Cortés se había adjudicado inicialmente como parte de la encomienda del Maclatzinco. Y además para mantener bajo su control a los pueblos en las zonas mineras localizadas al sur del Chinantecatl. Juan de Salcedo tuvo buenas relaciones personales con Peralmíndez Chirinos, encomendero de Jacona,
gracias a la cercanía de sus encomiendas y estrecho contacto que mantenían, mismo que permitían hacer negociaciones para pagar el tributo. A la muerte del conquistador Juan de Salcedo en 1536, sucedió en la encomienda su primer hijo de nombre Pedro, quien solamente pudo retener el pueblo de Tenancingo, mientras que Zacualpan y Amatepec fueron incorporados a las posesiones reales. Tiempo después, un litigio relativamente breve sostenido entre Pedro Salcedo y la corona permitió al primero recuperar la encomienda de Zacualpan, no así la de Amatepec, que fue retenida por la corona. Muestra de ello es un documento fechado en 1560, donde Amatepec aparece citado como posesión exclusiva de la corona, por lo que no podría enajenarse ni encomendarse en persona alguna. La encomienda de Amatepec, al igual que muchas otras, estuvo ligada a las pretensiones de particulares que no fueron favorecidos en el reparto, por lo que además del interés de la corona por recuperar un tal Jerónimo López, intentó reclamarle en 1541 a través de testimonios presentados por este último. Se conocen algunos pasajes de la encomienda de Salcedo, de quien se dice era hombre rico y dueño de muchas minas. Según el relato de Jerónimo López, al tiempo de la muerte de Salcedo, dieron a escoger a los tutores de se refiere de una india que dejó como su heredera, con quien fue casado, que recogiesen de los pueblos hechos dos en la que quisieren. Tomó la una, que se dice Tenancingo, de la otra que quedó, se hicieron 3 corregimientos. En los primeros años de la cuarta década del siglo XVI, Pedro de Salcedo reclamó los otros lugares de la encomienda y corrió la noticia de que Zacualpan y Amatepec le serían devueltos, por lo que inmediatamente Jerónimo López pretendió participar en el reclamo anulado el derecho de Salcedo, con el argumento de que los indios de Tenancingo que mantenían hasta ese momento eran muchos, por lo que con las encomiendas de Zacualpan y Amatepec podría beneficiarse, aumentando la cantidad de personas a su servicio. Además, concluía Salcedo, es un muchacho mestizo e hijo de una india, equivale la hacienda en dinero, en minas que tienen más de 80,000 ducados. Y creo que me acorto mucho porque está muy rico y además lo que su padre le dejó de las minas de plata le han acudido. Muy bien, y con esta certainidad decían, un Miguel López, que quedó por su tutor, lo casó o ha casado con una hija suya, niña que no tendrá hasta 7 años, poco más o menos. Así ustedes se dan cuenta de cómo anhelaban tener dinero estos españoles. En 1536, el pueblo de Amatepec se transformó en corregimiento a causa de la muerte de su encomendero, el Salcedo, y posteriormente en la alcaldía mayor de las minas de Sultepec. El pueblo de cabecera múltiple de Amatepec, Almoloya, Sultepec y Tlaclaya tributaban en 1536 alimentos, utensilios domésticos y mano de obra para las minas. Para 1539 había cambiado su tributación de alimentos y utensilios por cierta cantidad y calidad de mineral de estaño. Y en 1546 el mineral se cambió por cierta cantidad de dinero y se seguía manteniendo la cuota de mano de obra. Sin embargo, para 1549, después de la prohibición de la tributación en energía humana, todo el tributo de este pueblo había sido reducido a pagos cuatrimestrales de dinero. La obligación de otorgar el tributo en efectivo llevó a los indígenas a integrarse al mercado, realizando las operaciones que les permitían obtener el dinero necesario para el pago. Bajo ese contexto es fácil entender cómo es que se presentaron conflictos por los recursos naturales, ya que el trabajo en estos era lo que permitía obtener los productos necesarios para inmiscuirse en el mercado y obtener una ganancia líquida.
Tengo un cuadro en donde digo cuánto producía el tributo que daban cada uno de ellos, pero eso es muy aburrido para todos ustedes, los que me están escuchando. Aquí se los presento brevemente. Junto con el sometimiento a los encomenderos, se intentó congregar a sus habitantes desde el siglo XVI, pero el intento fracasó. Y en 1614, el virrey don Diego Fernández de Córdoba tuvo que ordenar de nuevo se congregasen a los indios de las dependencias de Amatepec en el sitio ocupado por la cabecera, debido a que se habían dispersado. Sabemos que Amatepec estaba constituido por los pueblos de Aclamoloyan, Tlaclaya y Sultepec en un conjunto de cabeceras asociadas, donde la principal era Amatepec. Además, otro registro colonial del año de 1548 señala como dependencias de aquellas cabeceras Almoloya, Aquiapa, Huaytlalo, Tleyacapan, Sultepec y probablemente Meclatepec. Se puede observar cómo fue afectado por la imposición del nuevo patrón de asentamientos y organización política. Para 1569, la descripción del arzobispado es más elocuente respecto a la composición política de Amatepec. Se indica que de esta cabecera dependen los pueblos de Almoloya, Tlaclayan y Sultepec, y una década después, en la relación de las minas de Sultepec, se precisan las dependencias de Amatepec y sus asociados en 1582. Según aquella memoria, la composición es la siguiente y les presento aquí un cuadro donde ustedes pueden ver las cabeceras y las dependencias. Por otra parte, en el caso del pueblo de Tejupilco, la encomienda fue presidida por la cabecera de Tezcaltitlán y Temascaltepec, de quienes a su vez dependía un número variable de estancias. El primer encomendero beneficiado con los tributos y fuerzas de trabajo de los naturales del pueblo fue Alonso de Sotopuertas. A su muerte, la encomienda pasó a manos de Antón Caicedo. Cabe señalar que en ciertos momentos la corona logró recuperar para posteriormente compartirla con los herederos del mencionado Francisco de Chávez, este último esposo de la mujer de Caicedo, María de Montes de Oca. Es muy interesante porque las mujeres, las esposas de encomenderos podían heredar la encomienda, pero se tenían que casar rápidamente. Entonces vemos cómo mujeres ya muy grandes se casan con jovencitos, pero no es tanto por el amor, sino es por el interés de la encomienda. Antonio Caicedo también tenía la posesión de las encomiendas de Tarécuaro en Michoacán. Este personaje se había iniciado como mozo de caballero de Cortés y llegó a Michoacán antes que Cristóbal de Olite y participó en el sometimiento de una rebelión en Montes de Oro. Además, gobernó a los indios de Tzintzuntzan de manera tal que en la relación de Michoacán se le menciona como hombre de bien. Y a la muerte de Caicedo, su viuda Marina Montes de Oca, con quien había contraído segundas nupcias, prolongó la encomienda juntamente con las herencias de Tezcaltitlán y Tarecuato. Antón Caicedo estableció relaciones económicas con los encomenderos de Jacona, Amatepec, Peralmídez, Chirinos y Juan de Salcedo. Fundamentó en su interés y negocios comunes, y dichas relaciones permitieron que Amatepec y Tezcaltitlán fueran beneficiadas por el pago de tributo en trabajo de los habitantes de Jacona, evitando tener que entregar productos específicamente, los bragueros, mantas y camisas para los esclavos de las minas, ya que a pesar de que al indígena ya se le permitía trabajar telas burdas, en esta región no había especialistas en la manufactura de fibras de algodón y ágave. Y entre los encomenderos las relaciones fueron cordiales. El conflicto que se presentará será protagonizada por los indígenas. Tezcaltitlán y sus dependencias, Temascaltepec y Tejupilco, permanecieron como encomienda de Francisco de Chávez hasta su muerte, a comienzos de 1561, cuando el virrey don Luis de Velasco determinó que su hija Catalina de Chávez era quien debía suceder. Sin embargo, después de 3 años murió y se desató un conflicto entre la viuda de Caicedo, doña Marina, y el viudo de Catalina,
Pedro Lorenzo de Castilla, el cual parece favoreció a este último debido a que aparece como encomendero en 1569. No obstante, poco después la encomienda pasó a la corona, al igual que algunos de los pueblos sureños. Tejupilco fue presa de intereses para mineros, estancieros y agricultores debido a su cercanía con el Real de Minas de Sultepec, poco antes de mediados del siglo XVI. Talistaca, más tarde llamado Tejupilco, tenía 107 casas habitadas por 270 indios, según la suma de visitas. Y según la relación geográfica de Temascaltepec de 1580, Tejupilco tenía 18 sujetos y con la epidemia del cocolistle de 1557 había muerto la mitad de la población. O sea, fue el COVID de esos años, aunque no se precisa la cantidad de habitantes que alberga. Una década después, en un registro de 1596, encontramos que esta cabecera agrupaba estancias habitadas por alrededor de 540 tributarios, y la baja población pudo haber propiciado la ocupación del territorio por parte de personas extrañas a Tejupilco y con ello inconformidades entre las distintas partes. A lo largo de estas líneas hemos visto cómo Matepec y Tejupilco formaron parte del área maclatinca y cargaban sobre sus hombros la herencia ancestral de la indefinición de sus términos, igual que el resto de los altepemes ubicados en el área. Lo impreciso de su territorio, sumando la riqueza natural y potencial humano ahí radicado, llamaron la atención del señorío purépecha y en un primer momento, y de los españoles en el periodo virreinal. Además, se caracterizaron por estar ubicadas en una región fronteriza con el señorío purépecha y por lo tanto servir como zona de vigilancia. Como ustedes pueden ver, podría yo seguir hablando sobre este